el transitorio entonces. ¿Qué entiendes por accidente isquémico? Ok, y ahora subir el transitorio. Restricción. Que dura poco tiempo. Exactamente, que va a tener un déficit neurológico focal súbito. Va a tener un déficit neurológico focal súbito y después va a volver a la normalidad. Pero si vuelve a la normalidad, ¿para qué nos interesa, no? Sí, es muy importante porque hasta el 70% de los casos va a presentar un nuevo accidente isquémico transitorio o directamente un infarto cerebral en los próximos 3 meses. Más riesgo en las primeras 48 horas. Bueno, entonces ustedes ya pueden prevenir esto. De este tema, ¿qué es importante que sepan? Obviamente la definición, saber el riesgo de esto, o sea, de que se presente después de este accidente isquémico transitorio un nuevo evento. ¿Cómo diferenciar un accidente isquémico transitorio de un infarto cerebral menor? Porque un EBC menor no tiene mucha clínica, puede ser que tenga una leve disartria y punto, o algo de debilidad, pero que no sea claro. Entonces es muy importante que ustedes sepan diferenciar esto, y especialmente cuando el paciente me llegue a emergencias, ¿qué es lo que debo saber? ¿A qué paciente lo tengo que hospitalizar? ¿Y a qué paciente pues puedo hacerle un seguimiento ambulatorio? ¿No es cierto? Imagínense darle de alta a un paciente que tuvo su accidente isquémico transitorio y al día siguiente, o sea, se vaya como nuevo a la casa y dices, de repente ha sido una emergencia hipertensiva y lo mando a casa y al día siguiente te viene hemipléjico. Y doctor, usted no ha dado alta. Te sientes bien mal. Entonces es muy importante. Entonces, ¿cómo definimos el accidente isquémico transitorio? Igual que el ACV, déficit súbito de focal, neurológico, puede ser a nivel cerebral, o sea, hemiplegia, hemiparesia, o a nivel retiniano, el paciente presenta una amaurosis. No veo el ojo derecho y antes de la hora ya puede ver. Entonces, en ese caso digo que es un accidente isquémico transitorio con déficit focal neurológico a nivel cerebral o retiniano, y estos síntomas duran menos de 1 hora. ¿Y qué es lo más importante? ¿Qué es lo nuevo de antes a ahora? Que a la definición se ha sumado esta parte de abajo, esta definición, que no va a haber evidencia de isquemia aguda corroborada por neuroimagen. Cuando en tomografía, ¿se acuerdan que les dije que es muy probable que la tomo sea normal en las primeras horas de evento vascular cerebral, ¿no es cierto? La resonancia es gold standard. Eso te detecta. Tienes un déficit neurológico súbito, tú haces una resonancia y te va a decir, esto es un infarto cerebral hiperagudo, o es un infarto cerebral agudo, subagudo, o es un infarto crónico. No, brother, ya está infartado hace un mes, así que no, hacerle abordaje etiológico. Entonces la reso es muy importante porque ahora, como hay más acceso a la resonancia magnética, yo puedo apoyarme para saber si es una IT o es un accidente isquémico transitorio ya bien definido. ¿Listo? Entonces, ya sabes la definición de ver. ¿Cómo es? Déficit neurológico agudo súbito con resolución de los síntomas en menos
de 1 hora, sin evidencia de isquemia por ningún método de neuroimagen. Si tiene su hipodensidad ahí o si tiene la alteración de la resonancia, eso ya es un infarto, así sea menor y su clínica sea ahí bien chirulera, bien suave, ¿no? Entonces, la imagen ya entra a la definición. Si no hay nada en la imagen, no hay nada en la reso y la clínica no tiene nada, no es infarto. ¿Y qué pasa si en la imagen tengo algo, pero no hay clínica? Puede pasar. Yo no tenga en la resonancia que no haya infarto, pero tenga clínica. ¿Puede ser? Teóricamente no. Porque, bueno, en realidad sí, porque puede ser. Sí, pero también lo ves en la resonancia, ves los puntitos pequeños. Pero sí, en realidad sí. ¿Por qué? Porque puede ser una IT. ¿No es cierto? Que no ha dejado el daño, la obstrucción que había y que nada del déficit no se visualiza por la imagen. ¿Cuándo se infarta? Cuando ya hay un periodo de tiempo y no ha habido esa irrigación. Entonces ahí lo que no se irriga se muere. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dicen? Del 100% de los CRCs, el 20% va a tener una IT horas o días antes. Eso es demasiado importante, porque ya un AIT ya me está prediciendo que yo voy a tener un posible evento vascular en los próximos 3 meses. Bueno, y 80% de los infartos cerebrales después de un AIT son altamente prevenibles. ¿Por qué creen? Pues imagínense que vienen con una IT y yo, todo juicioso, le hago una escala. La escala se llama ABCD2, que es muy fácil. Ustedes, si no se la quieren memorizar, se bajan la aplicación Medical, busca ABCD2 y solo pone edad mayor a 65 años, diabetes, hipertensión, todo eso. Con un puntaje mayor a 2, ya me dice que tiene un alto riesgo. Entonces, no, lo hospitalizo. Ustedes lo hospitalizan. Le hacen un Holter y justo encuentran que tiene una FA. A ese paciente lo anticoagulan y, pues miren, ya previenen un evento vascular cerebral. Así que es muy importante por eso. Bueno, ¿cómo se llama la escala? Exactamente. Bueno, generalmente la etiología de los AIT va a ser aterotrombótico. Ahí tenemos la placa, ¿cierto? Donde podemos visualizar el trombo, podemos visualizar los lípidos en amarillo y cada vez va obstruyendo la luz vascular y a medida que se va reduciendo la luz vascular voy a tener ¿qué? Puedo empezar a tener AITs porque va a haber placas inestables. ¿Listo? ¿Cuál es el riesgo alto? ¿Qué porcentaje de obstrucción tiene que tener para que yo tenga que hacer un manejo? O sea, decir, no, este se va a infartar probablemente en un mes, probablemente en 5 minutos. Así que a este paciente le tengo que hacer un tipo de tratamiento. A los que tienen una obstrucción menor, digo, de 70% o más. Si yo pido una angio, no angio, puede ser angio o si no, así de fácil, una ecografía carotidia, una ecodoppler de vasos carotidios y en eso me reportan, tiene una placa inestable ateromatosa con una obstrucción del 70%, yo, wow, ese rato, llamo al intervencionista, se puede hacer abierta, pero tiene mucho riesgo. Pero generalmente el intervencionista entra por femoral y pone un stent.
y ya estabiliza esa placa, ¿no? ¿Qué nos puede simular una IT? Síncope puede ser, obviamente. El síncope me va a producir un déficit neurológico agudo. Obviamente la causa no va a ser el IT, pues va a ser algo cardíaco, pues va a ser una bradicardia y demás. Las crisis epilépticas, ¿usted cree que sí? ¿Por qué? ¿Quién lo ha hecho así? No les escucho. ¿Están listos, chicos? ¿Alguien? Porque la isquemia, ¿no? Puede hacerte la arteria vertebral y puede causar trastorno. No. Después, ¿Auras? puede ser ahora, y más comúnmente en una crisis epiléptica hay algo que se llama la parálisis del TOC, no sé si se acuerdan, que les había mencionado, que por esa estimulación hipersincrónica neuronal se va a estimular las áreas del, ¿se acuerdan del dibujito, del vínculo? Y pueden empezar a presentar parálisis, justo donde han sido las crisis, y va a tener un déficit neurológico focal agudo. Y eso me hace un diagnóstico diferencial de AIT, porque después ese paciente va a recuperar esa movilidad. La migraña por las auras, exactamente. ¿Por qué creen que la hipoglicemia? ¿A quién? Falta de Sí. por la obstrucción. Con una glicemia menor de 26, ¿qué hemos dicho que puede pasar? Crisis, ¿no es cierto? Pero la hipoglicemia me va a dar un déficit neurológico. Voy a presentar alteración del estado de conciencia, ¿no? Metabólico, sí. Una parálisis hipocalémica, ¿qué me va a producir? O sea, ¿qué va a hacer? Una debilidad muscular secundaria a hipocalemia y puede tener un déficit, ¿no? Motor, pero sí es un efecto. ¿Listo? Así se ve en la resonancia un infarto. Bueno, hiperacusia. Esa cosita. Cosa que en la tomografía a nivel en ese tiempo pues no va a tener ni siquiera una sombrita. Cosío. ¿Cómo anda cosío? Antes de las 24 horas, sintomatología se recomienda resonancia magnética. ¿Cuál es la secuencia en la que yo puedo ver un infarto? Hiperagudo en difusión. ¿Ya? En difusión, como hablábamos, todo lo agudo inflamatorio se va a presentar. Muy bien. Hiperintenso es resonancia y es blanco. Hiperdenso y es blanco. Exactamente. Bueno, entonces la AJA pues recomienda resonancia cuando tenga una IT por el riesgo a que esté confundiendo un EBC menor de un AIT. ¿Ya? Entonces la evaluación secundaria, ese es el ABCD2. Voy a estratificar el riesgo de presentar un nuevo evento. Si el paciente tiene más de 60 años, me va a dar un punto. Por eso la A de edad. La presión, si es mayor a 140/90, me va a dar otro punto. La presión alta es factor de riesgo de evento vascular cerebral. Sí. Exactamente. Debilidad unilateral, que después mejora.
2 puntos. Duración de la sintomatología, 0, 1 y 2 puntos. Eso quiere decir 10, en menos de 10 minutos, 10 a 59, más de 59 minutos. Habíamos dicho que las guías nos dicen que para considerarse una IT debería ser menos de 60 minutos. ¿Y por qué su clasificación dice más de 60 minutos? No coinciden, ¿no es cierto? Pero también habíamos dicho que las imágenes se sumaban a esta nueva definición. Si yo tengo una clínica mayor, ¿qué les digo? La clínica dura 1 hora y media, pero yo le hago la resonancia y en la resonancia no me capta ningún infarto, entonces ha sido un AIT, ¿no? Si el paciente tiene diabetes, otro punto. Entonces, el riesgo alto, ¿cuánto dice? 6 a 7, ¿no es cierto? Riesgo bajo, 2 a 3. Me va a dar los porcentajes de evento vascular a los 2 días, a los 7 días y a los 3 meses. Bueno, miren, hasta lo que decíamos, prácticamente hasta el 20% de los eventos vasculares se va a presentar después de una IT en los próximos 3 meses. ¿Okay? Bueno, esta es una escala, aquí se le pone la prevención secundaria. ¿Se acuerdan a qué se refiere prevención secundaria? Después de un evento vascular, para que no vuelva a presentar otro evento, voy a prevenir con, ¿cierto? Entonces, miren, ¿cuáles son los que vemos? Antiagregantes plaquetarios, clopidogrel, ácido acetilsalicílico, ticagrelor, todos esos. Más común, aspirina. Dosis de carga 300 miligramos. ¿Se puede usar los dos, ACE y clopidogrel? Solo hay una entidad que se puede hacer eso, que se llama síndrome de alerta capsular. Eso es algo muy raro, no se los voy a preguntar en el examen. Ya, se los estoy comentando por preguntas de examen de residencia cuando las den. Entonces, el síndrome de alerta capsular es un alto riesgo. El paciente es un paciente que lo tienes en emergencia, hace una IT, hace déficit neurológico, mejora. Al ratito hace otro y mejora. ¿Sí? Entonces, en estos pacientes, las guías recomiendan dar ASA más clopidogrel más una estatina de alta intensidad. ¿Cuál es la estatina de alta intensidad? Atorvastatina a dosis altas. ¿Cuánto? 80 miligramos. ¿No? ¿Hay riesgo de sangrado con 2 antiagregantes? Sí, pero tiene una alerta capsular, tiene más riesgo de infartarse. ¿Okay? Las guías, los grados de recomendación, pues lo que me interesa que sepan, el 1, lo que está totalmente recomendado. Esto lo vamos a pasar rapidito. A ver, la evaluación secundaria para prevención de un accidente isquémico transitorio. En pacientes con sospecha hay que detectar si el paciente tiene una fibrilación auricular o flúter atrial. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? Obviamente el electrocardiograma, pero cuando es una fibrilación auricular paroxística, pues es muy probable que la FA no se la capte en un electro. Y sí, en un Holter de 24 horas te va a captar. ¿Qué más? Pacientes con un stroke criptogénico, o sea que no encontramos la causa, el ecocardiograma con o sin contraste es razonable para evaluar posibles fuentes cardíacas. ¿Qué encontraría en un ecocardiograma que me pueda causar un evento vascular? ¿Un trombo? Sí, un trombo intracranial, alto riesgo.
¿Qué más? ¿Otra cosa? Alteración de la rodilla. Muy bien. Una estenosis, una fiebre reumática que me destruye la válvula. Ya es el que tenga la alteración valvular que le voy a dar. A todos les vas a dar que sea de cardiogónico, pero ¿qué anticoagulante? Valvulares o marínicos. No valvulares, anticoagulantes directos. Rivaroxaban, apixaban. Bueno. La 2A, 1, cese del tabaquismo. No, sí. Pues sí. Recomendación que se debe abandonar. Tiene un paciente con evento, con un accidente isquémico transitorio, sí o sí tiene que dejar de fumar. Ahí en la guía recomiendan el uso de parches de nicotina y ¿qué más? Niveles tensionales, sí. La guía recomienda pacientes hipertensos para un buen control, una presión arterial menor a 130-80. Eso reduce el 65% de los eventos vasculares cerebrales por hipertensión. Ahora, lípidos, sí. En el agudo de cualquier evento vascular, siempre estatina de alta intensidad, atorvastatina 80 miligramos. Ya después se va bajando la dosis, pero ese paciente que ya se ha infartado o que ha tenido una IT, lo más probable es que se vaya a quedar con atorvastatina de por vida. ¿Se acuerdan que hemos dicho que producen las estatinas en neuro? Miopatía por estatinas, ¿algo más? Polineuropatías por estatinas. ¿Listo? Diabetes, la guía recomienda una hemoglobina glicosilada menor a 7. Rapidito, vamos a decir, penosa. Ustedes saben estos sentidos. Está bien. Sí, lo que hablábamos, la warfarina, aspirina. Estos son estudios que no es esto. Y esto es lo que deberían saber. Bueno, entonces, en resumen, entonces, en resumen, ¿qué saben? ¿Qué es el AIT? Tú, brother. ¿Tú qué has hecho hoy día en la mañana? Cuenta. Yo Sí. fui al gimnasio, Sí. desayuné. ¿Quién es el que rota conmigo? Tú. Son igualitos. ¿Todo bien? Ok. Entonces, definir qué es una IP. Ok. Definición. Valentina. Nada más. ¿Algo que le quieras aumentar? Ahí está. Déficit neurológico súbito que dura menos de una hora. Sí. Muy bien. Después, bueno, está enojada. Tú, brother. Tú. Si tienes el cabello como Ada. Cuéntame. ¿Cuál es? Te llega el paciente, tú estás en emergencia, tú estás de turno, tú eres el B de emergencias, estás así. Que venga algo, estoy manitas. Y te llega un paciente con déficit neurológico súbito. Dices, no, que TAC, una vez TAC, ¿se acuerdan, no? Los 5 pasos. Glicemia, historia clínica, tomas, ¿no es cierto? Y en eso, paciente, no, ya no tengo debilidad, mire doctor. ¿Y tú qué es lo que vas a pensar? Muy bien, está muy bien. ¿Qué es lo siguiente que vas a hacer?
Hago tratamiento con Está bien. Resonancia y observación. Antes del tratamiento, y ordeno. ok. Y si quieres evaluar el riesgo de que te vuelva a pasar, ¿qué es lo que haces? Ok, ¿cómo estadificas el riesgo? ¿Qué tablas? ¿Qué escala? ABCD. Muy bien. La A era B, la B, muy bien, la C, la CD, debilidad bilateral, la D, Duración de los perfecto. Muy bien, ¿y cuál va a ser mi prevención secundaria normalmente? Los primeros días, los primeros 28 días. No siempre el clopidogrel. El clopidogrel generalmente se da o aspirina o clopidogrel. Son ahí lo que te decía que para ti en el síndrome de alerta capsular. Pero generalmente más Atorvaste. dosis, 80 Más. ok, dosis de aspirina, 300. 300 de carga y después 100 miligramos. Muy bien, eso tiene que saber de ahí, nada más. ¿Listo? Estamos atrasados en neuro, me han dicho. No, ¿quién te ha dicho? Nos vamos a poner al día ahora sí. 5 temas. Vamos a ver. Estamos 2 temas adelante, ¿no? Que el otro grupo. Tenemos que quedar adelantados Calidad, ¿no? para que el último, para el último parcial podamos hablar de Parkinson, que no está en su programa, pero que sí lo tienen que saber. Y había algo más que no estaba en su programa. Miastenia, que no está en su programa, que también es importante. Hay unos conceptos, ¿no? Hemorragia subaracnoidea. Definición de hemorragia subaracnoidea. ¿Alguien? Ok, ¿en qué capas? No. ¿En qué? ¿En aracnoides y cuál? Epidural es la inyección que pone. Son 3 capas. Ok, ¿dónde sí? Casi estabas perfecto, casi. Entre el aracnoides y la pía madre. ¿Cuáles son las capas de afuera hacia adentro? De afuera de la dura madre, pía madre y Dura madre, duro, o sea, la que está más en contacto con el cráneo. ¿Ya? Se le dice dura madre, que viene de los árabes, empezaron y que era la membrana madre del cuerpo humano, y al ser la más dura, viene de ahí. La aracnoides se llama así porque porque tiene forma de araña, ¿no es cierto? Tiene trabéculas. Y la más cercana al cerebro es la pía madre. La pía madre es, los musulmanes llamaban a esta membrana del árabe y musulmán también, pía, que era tierno, o sea, la membrana más tierna. Bueno, entonces viene
¿Ya? Aracnoides. Sí. La hemorragia subaracnoidea se va a encontrar entre la pía y la aracnoide. ¿No? Casi es un golazo. Es una emergencia. Bueno, es una emergencia neurológica importante, con alta morbilidad y mortalidad. Se ha mantenido una incidencia normal en los últimos 30 años, no ha subido ni bajado. Las causas, pues miren, ruptura de aneurisma cerebral es la que más frecuencia tiene. 85% de los casos va a ser por ruptura de aneurisma. 15% no se van a identificar las causas, ¿no? Y otras causas, malformaciones arteriovenosas, síndrome de vasoconstricción reversible, pues son otras causas. El tamizaje, si hay un paciente que tiene dos hermanos que han tenido una hemorragia subaracnoidea, o familiares de primer grado con historia de hemorragia subaracnoidea, sí debo hacer un tamizaje. Tengo que hacer un angio para ver, no, pues este cuate va a ir al gimnasio y entonces no. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque hay los aneurismas creo que son algunos. Hay algunos que tienen, generalmente tienen que estudiar a los pacientes que tienen, por ejemplo, poliquistosis renal, no me acuerdo la otra, no sé si es agenesia también renal, pero por poliquistosis renal se asocia mucho a padecimientos aneurismáticos, ¿no? Entonces, siempre, si están en emergencia, si les llega, pues se ha caído y le hacen la tomografía y ven una hemorragia subaracnoidea, no importa, se ha caído, ustedes ya lo saben, ¿no? Pero igual, así se haya caído, ustedes háganle una angio, porque ese paciente puede tener una ruptura aneurismática, y si tiene una ruptura aneurismática, tiene un riesgo de resangrar en las próximas 7 horas, ¿no? Bueno, entonces es la salida de sangre por ruptura de una arteria, vena o del lecho capilar. ¿Qué más? Se debe una ruptura de aneurismas en arterias de la base del cerebro, ¿no? Generalmente las más frecuentes son en la circulación anterior. ¿Quién se acuerda de la circulación anterior? Dígame dos arterias hermosas que estén ahí. Ah, cerebral anterior, ya. Esa no es tan linda, pero te la cerebral media es hermosa, no se acuerdan ni siquiera de otra. ¿Ah? La cerebral media pertenece a la circulación anterior. Vienen las carótidas y salen. Bueno, entonces, bien, en la circulación anterior, 90 a 95% de los casos se van a presentar los aneurismas. ¿Por qué es tan hermosa? Miren, tan grande y tan hermosa es la cerebral media. Y ahí tiene su aneurisma. Si esta es la cerebral media, entonces esta va a ser la carótida interna. Y acá se va a presentar el 40%. Bueno, la comunicante anterior, ¿cuál va a ser? Pues nos vamos anterior, veo las dos anteriores y veo quién las comunica. Y ahí está su lobito. ¿Qué más? Cerebral media, 20%, y circulación posterior solo un 5 a 10% de los casos. Entonces generalmente va a ser anterior. Y ante la duda, ¿qué hacemos? Angio, ¿sí? Siempre angio. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Se acuerdan? Sí, porque hay un síndrome. hipertensión. Pero, ¿cuál sería el
el síntoma clásico. Cefalea. Cefalea en trueno. Ah, sí. ¿Cómo se describe la cefalea en trueno? La veo. No, no. Exactamente. Ahí están los porcentajes. Más importante, riesgo de ruptura 0.7. Ahí está. La carótida intercavernosa. Miren, la carótida interna y de circulación anterior, 40%. Está grande. Ahí está. Así se ve la hemorragia subaracnoidea. Al que no tenga buen ojo se le puede pasar, ¿no? Ese ataque está normal. Y ahí está su poderoso. ¿Ya? Perinecia encefálica. Sí hay que tener buen ojo. Igual, si el paciente me viene con una cefalea en trueno y la tomo es normal, y yo dudo de que pueda ser una hemorragia subaracnoidea, ¿qué haría? Sí. Punción lumbar. Sale sangre, pues tienes hemorragia subaracnoidea. Pero en caso de que esté con una hipertensión craneana, no está contraindicada la consigna. Pero ya tengo la tomografía y sé que no tiene una hipertensión craneana. Por eso le estoy diciendo, porque estoy dudando de que este paciente tenga un sangrado. Así que por eso. Ya si es una hemorragia que está produciendo hipertensión craneana, ya la voy a visualizar en tomografía. Y tú, a ti mismo, ¿qué harías si no tienes tomografía para ver si tiene hipertensión craneana? Tiene unos síntomas dudosos, pero pues tú dices, no tengo tomografía ahorita, ¿cómo puedo ver si tiene hipertensión craneana? Clínicamente. Papilema, cefalea. Debe ser fondo de ojo, ¿verdad? Muy bien. Ok. No traumática, 3% de EBCs. Edad promedio de presentación, 53 años. Bueno, como siempre, las mujeres se llevan la parte. 1.6, relación con un hombre. O sea, casi cada 2 mujeres le va a dar un hombre. Bueno, predominio en afroamericanos, 600,000 casos al año en todo el mundo. Mortalidad disminuida en las últimas 3 décadas, generalmente se dice por el acceso a estudios de imagen. Factores de riesgo: modificables, no modificables. Eso. Bueno, entonces, miren, polimorfismos relacionados con aneurismas cerebrales son esos genes que nos pueden producir. Bueno, lo que les decía, coartación de la aorta y el riñón poliquístico más displasia fibromuscular nos incrementan el riesgo de aneurismas cerebrales en un 40%. Entonces, si tengo un paciente con una poliquistosis renal, ¿qué le voy a hacer? Le voy a pedir un angio, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, los factores de riesgo modificables: hipertensión, fumar. ¿Por qué fumar? Por el proceso inflamatorio a nivel vascular. Drogas simpático-miméticas, pues sí, me va a producir inflamación vascular, me va a producir vasoconstricción, me va a producir hipertensión arterial. Pues si yo tengo una debilidad de pared, obviamente me va a dar aneurisma, el cual se puede romper. Los no modificables: mujeres, afroamericanos, japoneses, historias de aneurismas, ¿no es cierto? Acá está. El peor dolor de cabeza: cefalea en trueno, pérdida de conciencia, náuseas, vómitos, fotofobia y dolor cervical. Muy sugestivo de
hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es la cefalea centinela? Ustedes que sí saben todo de cefaleas. Sería como aviso. Ayer, cefalea centinela. Centinela es como si fuera, o sea, Lo que Bien. aparece primero o algo así como. Muy bien, sí. Pues mire, hay una cefalea que se presenta hasta 24 horas antes de una ruptura aneurismática. Como un aviso. A esas sí, a esas se llama cefalea centinela. Yo ya le he buscado en 3 ocasiones, hasta ahora no le encuentro, pero sí. Yo sí he puede- visto Doc, eso en el rote. Doctor, ¿y cómo podemos distinguirla? Es una cefalea 7 de 10. con banderas rojas, intensa, igual, pero pues hago la TAC y no encuentro nada, hago el estudio de cefalea y no encuentro nada, y después mejora. Pasan 24 horas, ¡zas! Incluso con cefaleas centinelas, hay algunos que se animan a hacer PEL, porque igual es un dolor intenso como una cefalea en cruel. Pero hasta ahora no le podía encontrar. La he buscado en 3 ocasiones, así que dije, esto es una idea. No, pero va a pasar. ¿Qué voy a ver en la exploración? Exactamente, voy a hacer, vigilar el nivel de conciencia. La escala de Glasgow, sí. Ya. En realidad, la escala de Glasgow es una escala que se ha descrito para trauma craneoencefálico. Sin embargo, por la utilidad, la facilidad, sí es una buena escala para medir el estado de conciencia. Si el paciente tiene un déficit neurológico focal agudo, tengo que sospechar también, es un tipo de ACV, ¿no es cierto? Este no es isquémico, este es hemorrágico, pero igual me da un déficit neurológico focal agudo. El fondo de ojo, hemorragia intraocular, el 40% de hemorragia subaracnoidea. Ahí sí ven la hemorragia subaracnoidea. Qué bonita, ¿no? Ahí sí está potente. Bueno, entonces la TAC es muy sensible. En las primeras 6 horas 93% y en las 12 horas hasta el 100%. Ya después de los 7 días disminuye en un 60%. ¿Cómo se ve en la tomografía? ¿Cómo? Hiperdenso, ¿cierto? Y en la resonancia, hiperdenso. ¿No? ¿Dónde la podemos visualizar más? En cisternas basales, fisuras cilianas, interhemisféricas e interpediculares. Está lo que les decía, la peli. Dudo en la del ataque, clávenle su aguja. Y ahí vean cómo se ven los tubos de arriba. Con esta sospecharía de una subaracnoidea. El líquido normal, ¿cómo tiene que ser? Cristal de roca, se dice, ¿no es cierto? Que es este más o menos. ¿Y este cómo lo ven? Santocrómico. ¿En qué casos vemos santocromia? ¿Ah? Tuberculosis. Pero también puede ser una hemorragia subaracnoidea, o sea, cuando ya el líquido transparente se mezcla con algo de sangre, se ve así santocrómico, ¿no? Función traumática de verdadera hemorragia subaracnoidea. Hay algunos internitos que van a salir y no tienen mucha experiencia en punción lumbar, van a hacer la primera punción y va a sangrar como un parto, ¿no?
Y obviamente eso me va a alterar el resultado de la punción. Generalmente se prefiere que la punción sea por alguien experto y que no sea traumática. ¿Listo? En resonancia magnética tiene la misma sensibilidad que la TAC en las primeras 48 horas. ¿Qué más? Las secuencias, igualmente FLAIR, DWI y demás. O sea, difusión y FLAIR. Todo lo vascular lo van a ver en difusión y FLAIR. ¿Listo? ¿Para qué más me sirve la resonancia? Para patologías alternativas. Trombosis venosa. Puede tener una hemorragia subaracnoidea ahí, pero es secundaria a una trombosis venosa, un infarto venoso y demás. La angiografía se ve así. Miren, ¿se acuerdan de los globitos de hace rato? Así de bonito. Bueno, para tatuaje, ¿eh? Ay, no, porque No me me dice la provoque. mañana se hace falta. Terminando el segundo paso. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la evaluación inicial? Obviamente establecimiento del paciente. El paciente va a venir con la alteración de la conciencia. Hay unas escalas que deben saber y esas las van a estudiar porque es muy probable que se las pregunte. Escala de Kuhn-Angers y Kuhn-Angers, que te va a medir el pronóstico de una hemorragia subaracnoidea, y la escala de Fisher. Bueno, son dos escalas que deben saber. Es algo de lo más importante que tienen que saber sobre hemorragia subaracnoidea. Bueno, les va a servir mucho. Van a haber muchas hemorragias. Así sean, no sé, dermas. Cuando estén en emergencias, van a haber hemorragias. ¿Listo? Entonces, irritación meninge química, pues sí, hemos dicho, la sangre, pues irrita, puede producir signos meningios, puede producir convulsiones. Antifibrinolíticos es bueno. Para la irritación meningia se usa la dexametasona, antiinflamatorio. A un inicio se usa 8 miligramos cada 8, de ahí se va reduciendo la dosis 8 cada 2, etc. Después, antifibrinolíticos, sí, el ácido tranexámico es recomendado por las guías prácticas clínicas, pero pues se recomienda por corto tiempo, menos a 72 horas. Ahí está lo que les decía, 8 al 23% van a, de pacientes con hemorragia subaracnoidea van a presentar un nuevo sangrado, van a tener una mortalidad de entre 20 al 60%, y luego del primer mes el riesgo de resangrado es del 3% por año. No se olviden. En un paciente con evento vascular isquémico, ¿cuál es el riesgo de que vuelva a presentar un nuevo evento isquémico? ¿Cuánto? Ya. 30. Entonces, factores de riesgo del resangrado: que el aneurisma sea grande, que el paciente tenga que estar con uso de antiplaquetarios. ¿Qué recomendaciones? Pues una presión arterial sistólica menor a 160 milímetros. Cuando esté hospitalizado en terapia, si no tiene una conducta quirúrgica, tengo que estar monitorizando. Voy a hacer una línea arterial con control de la presión estricta. No puede subir porque sube y el riesgo de sangrado es alto. Se debe usar antihipertensivos en bomba de difusión continua. El mejor antihipertensivo para esto es el labetal. Bueno. Estadificación de severidad. El edema cerebral tardío se asocia con mayor severidad. ¿Qué más? Aquí está, la escala de Fisher modificada y la escala de Kuhn-Angers. Esta es. Bueno,
siempre que ustedes, ya cuando estén como internitos, cuando les llegue a la guardia y ustedes les hagan la historia clínica, digan, es una hemorragia subaracnoidea, siempre tienen que poner un ANGES 3, ¿no? Y en todo, usen escalas para todo. Los nuevos artículos, todos se miden en escalas. Por ejemplo, ranking de 2. ¿Qué significa? ¿Qué es la escala de ranking? Es una escala de funcionalidad. Entonces, se debe trombolizar a todos los pacientes que tengan un ranking menor de 2. Si tiene un ranking mayor de 3, o sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente es dependiente, ya se debe pensar si se debe hacer una trombolisis. Ese es un ejemplo, ¿no? Ashworth 4 es la escala de espasticidad. Ashworth 4 me dice que el paciente está totalmente espástico, no puede realizar el ángulo del movimiento. Entonces, a ese paciente lo tengo que tratar. ¿Con qué se trata la espasticidad? Baclofeno, benzodiazepinas y por último, y el más efectivo, toxina botulínica. ¿No? Entonces, es muy importante que sepan estas dos escalas, tanto la de Fisher como la de ANGES. Tratamiento. Pues el tratamiento se va a usar, va a ser obviamente neuroquirúrgico, se van a usar los COILs o los clipajes. ¿Qué entiendes por COIL? Bueno, COIL endovascular, se entra igualmente por femoral, se llega hasta el sitio del aneurisma y donde está ese lugar, sí. Ahí está, COIL. Y este es el clipaje, parece un clip, ¿no es cierto? Se recomienda más el COIL. ¿Ya? Manejo intensivo. ¿Qué más? Disfunción cognitiva a largo plazo, secuelas de epilepsia secundaria, cambios neurogénicos en el electrocardiograma y ya. El resangrado es la complicación vital más temprana, requiere manejo inmediato del aneurisma inestable. La hidrocefalia, ¿por qué creen que se va a producir? ¿Por qué se va a aumentar? Tiene razón, toda la razón, pero por algo se va a aumentar. Por la inflamación. No. El sangrado va a ir y va a obstruir el cuarto ventrículo y ya no va a haber la salida de este líquido. Al no poder circular, el líquido se va a empezar a acumular. Entonces, aumenta la presión arterial. ¿Ya? Entonces, la hidrocefalia, ¿cómo se va a presentar? Con un síndrome de hipertensión intracraneal, disminución de la conciencia, alternación de la mirada vertical, hipertensión arterial, delirio, y ya. ¿Listo? Crisis, sí, obviamente la sangre irrita, ¿no es cierto? Si el sangrado se presenta en los primeros 7 días, ¿cómo se llamaría esa epilepsia o esas crisis? ¿Cómo? Crisis sintomática aguda. Y la otra es la remota, ¿verdad? Y la remota es la que presentaría después de los 7 días. ¿De qué sirve? Para ver la probabilidad de que no. Si va a ser una remota, ya se trata como epilepsia, ¿no? Porque el riesgo de una nueva crisis es del 70%. Si es una sintomática aguda, se trata entre hasta los 3 o 6 meses y
se evalúa después, pero generalmente se supera los 6 meses. No, complicaciones médicas, pronóstico, pues dependiendo, ¿no? La severidad de la hemorragia, lo que sí, pues tiene altas complicaciones, epilepsia, deterioro cognitivo, demencia vascular, entonces es algo complejo. ¿Qué tiene que saber? Emergencia médica, alta mortalidad, ¿no? Rápido diagnóstico, debe ser ante la sospecha trasladado a un centro especializado, TAC, angio-TAC, y según eso se define el manejo. ¿Listo? Ya. 5 minutos. Espero que ya estén poderosos. ¿Qué hora es? 10, ¿no? Pues ya los dejo salir. Solamente que el tema que menos saben ¿Más adelante? es el que más va a entrar, que va a ser el evento vascular cerebral. Haremos un repaso de eso. Si quieren descansen 5 minutos. Sobre todo la parte que era de la La parte que daba la madre.